7:36 a hoy mismo y ya tenemos en línea telefónica a Ricardo Santos. Ricardo, buenos días, bienvenido a PAB. Buenos días, Alfonso, y buenos días a todos los amigos y amigas que siempre nos escuchan. Mira, el primer tema, yo una vez al año cuando llego a la oficina del doctor, la enfermera me dice, hay que hacerte el electrocardiograma, ¿no? Y me ponen los chupones eso en el pecho. Y cuando acaba yo le digo, ¿cómo salí? Y ella me dice, eso le toca al doctor decírtelo. Algo está pasando así similar. ¿Con quién va a anunciar el aumento de la energía? Porque que Luis dice que no hay aumento, que tiene que ser el negociado el que diga que viene el aumento. Fíjate, Alfonso, esto es, yo creo que es la madre del cinismo, donde pretenden engañar al pueblo y seguir diciéndonos la misma tontería de formas distintas, a ver si cambia eso la realidad. Esta semana Pierluisi manifestó con relación al aumento que se ha propuesto por la Junta de Control Fiscal, con el mayor de los cinismos, faltándole el respeto al pueblo, dice que no es real, que ese aumento no es real, no es real el aumento en la luz, porque eso a quien le corresponde decirlo es al negociado de energía. O sea, que con el mayor cinismo, Pierluisi nos viene con la lógica absurda de que a quien le corresponde establecer los aumentos es a la Junta, al negociado de energía y como agencia reguladora, y por lo tanto la Junta de Control Fiscal no puede ir en violación a las leyes, dice este señor gobernador. Y nos tenemos entonces nosotros que preguntar cuál es verdaderamente la función de esa junta, de ese negociado de energía de Puerto Rico. Y lo hemos dicho aquí un montón de veces, que la función del negociado no es otro que establecer pautas, reglas, tomando como base las herramientas que le ofrecen, las reglas que le establecen. Y si la Junta de Control Fiscal plantea un aumento para pagar, un aumento directo, porque fíjense que antes, aquí es donde está el detalle de este gran tumbe, que antes los bonos se pagaban del presupuesto de la autoridad, no necesariamente como ahora, donde se pretende sacar directamente de la tarifa, directamente, separar la parte que le corresponde a los bonistas. Ahí es donde está el tumbe, ahí es donde está la doble garantía. Pero Pierluisi dice, no, eso le corresponde al negociado. Bueno, cuando venga el negociado, miren el juego, lo someten, la Junta lo somete al negociado. Digo, la Junta lo somete a la juez Taylor. Y la juez Taylor, ya ustedes saben lo que va a hacer, aprobar lo que diga la Junta, y una vez aprueben lo que diga la Junta, pues entonces el negociado de energía nos va a decir, esos son los parámetros, conforme a los parámetros establecidos por la juez Taylor, el aumento va y nos dejan clavados con el aumento. Después ellos desaparecen porque desaparece la Junta, desaparece la juez Taylor y nosotros tenemos clavado por 30 o 50 años un aumento que sencillamente va a poner, va a llevar, va a conducir al pueblo de Puerto Rico a la insostenibilidad económica, a la desigualdad energética, hacia allá, hacia donde nos conducen esta gente con este aumento, que sin lugar a duda todos coinciden en que es un aumento injusto, en que es una sobrecarga para el pueblo de Puerto Rico que va a impactar la economía, todo el mundo en Puerto Rico. Oiga, pero no basta con oponernos al aumento, no basta con concluir que nos va a afectar a todos estos aumentos si nosotros verdaderamente como pueblo no salimos a la calle a luchar, a pelear. Yo no he visto hasta este momento
esa respuesta unida del pueblo en contra de este abuso. Y si es que están pensando en los pajaritos preñados que nos está vendiendo Pierluisi, entonces sí que estamos chavados. Porque el aumento, si el pueblo no protesta, si el pueblo no se tira a la calle, nos espetan el aumento ese y los que vienen. Porque cada puerta que usted abre, lo que encuentra son más aumento y más desesperanza para el pueblo de Puerto Rico. Por eso es que tenemos que tirarnos a la calle. A Pierluisi le parece buena la reducción de la deuda del 50%, pero no nos dice que esa reducción de la deuda es una deuda que sencillamente los bonistas buitres se están ganando más del 50% con la transacción. Y yo creo que ya en Puerto Rico nadie debe tener duda de que esa Junta de Control Fiscal no nos representa, no representa al pueblo de Puerto Rico, trabaja para los ricos y nosotros tenemos que salir como pueblo a la calle a luchar para parar este abuso ya. Y bueno, siguiendo por ahí, vamos siguiendo, aquí cuando se habló de que iban a subcontratar a los empleados de la autoridad, bueno, había como con asterisco, decía como que ciertas restricciones aplican. Y yo siempre pensé, ¿por qué tú tienes que entrevistar a alguien que estaba haciendo un trabajo y entrevistarlo para que haga el mismo trabajo que hacía antes? ¿Qué es lo que está ocurriendo ahí? Y no solamente eso, Alfonso, pagarle 3 millones de pesos a una compañía privada para que a su vez subcontrate, para que venga a entrevistar a los trabajadores, para determinar a qué trabajadores van a coger. Entonces ahí uno se pone bruto. Porque uno dice, bueno, pero si esta compañía New Fortress Genera Puerto Rico nos dijo que ellos querían a todo el mundo. Los queremos a todos. El 100% con una cara fresca que han anunciado públicamente que ellos los quieren a todos porque son buenos trabajadores, porque los necesitamos. Y comenzaron las entrevistas de los trabajadores. Y en esas entrevistas llevaron a la compañía PIC Group, subcontratada por Genera Puerto Rico, para que entrevistara a los trabajadores. Y esa compañía está entrevistando a todos los trabajadores de planta, los mismos que falsamente dicen que quieren al 100% de los trabajadores, los entrevistan en una forma bien pro forma, una reunión que dura de 5 a 10 minutos y los trabajadores salen sumamente indignados y desilusionados de esa reunión. Sepan que ahí en esas entrevistas estamos hablando de los trabajadores de la Autoridad de Energía Eléctrica de todas las unidades apropiadas. La entrevista, como dije, dura de 5 a 10 minutos y ustedes se preguntarán, ¿qué le preguntan a los trabajadores o en qué consiste la entrevista? Pues miren, le preguntan si los trabajadores, le preguntan al trabajador si está de acuerdo con la privatización. ¿Y qué tiene que ver la privatización? Lo que crea el trabajador, pues eso se le preguntan. Le preguntan si están dispuestos y disponibles para los cambios. Le preguntan en cambio, si un trabajador correctamente le plantea, como ocurrió por sus derechos de convenio colectivo, por la unión que los representa, ahí cambia el ambiente seguida y le señalan al trabajador que no piensen en la unión, piensen en su familia, piensen en usted mismo. Fíjense ustedes en contraste con el mismo discurso que Josué Colón, como testaferro del UMAF de New Fortress, fue a llevarle, a abrirle el camino en las plantas. Es decir, promoviendo el individualismo neoliberal falsante ante unos trabajadores que tienen un sindicato que tiene una historia de 80 años de lucha.
consecuente. Y un convenio colectivo desarrollado en esos 80 años que ha sido utilizado como ejemplo a nivel mundial por los logros alcanzados por los trabajadores en términos de justicia social. Y estos señores le vienen a decir con la cara fresca a los trabajadores que se olviden de la unión y su liderato y que solo piensen en ellos y su familia, como si no fuese esa unión, esa gloriosa unión, la que verdaderamente representara los intereses de la familia por más de 80 años. Pero ellos no quieren llevar al individualismo. Ellos no quieren llevar a que cada cual rasque para adentro. La realidad objetiva es que los trabajadores no van a caer de tontos. Los trabajadores se van a afianzar y van a redoblar el designio de aquellos fundadores de la UTIER hace 80 años, que cuando las pésimas condiciones de trabajo para los años 40 los condujo a la organización sindical como instrumento de lucha para mejorar sus salarios y sus condiciones de trabajo, ellos utilizaron un lema que les fortaleciera el espíritu de lucha, y ese lema era todos para uno y uno para todos. Y ahora llegan estos impostores que vienen a robarse nuestra autoridad de energía eléctrica, que vienen a robarse nuestros trabajos, nuestros derechos, a decirle a los trabajadores que dejen atrás 80 años de lucha, 80 años de experiencia, para que den un salto al vacío y se vayan con una empresa que vino a Puerto Rico a robar, a explotarnos, a maximizar sus ganancias a costa del trabajo, del sudor, del sacrificio de los trabajadores y del pueblo de Puerto Rico. Los trabajadores no son tontos. Y le han señalado a esta firma que si verdaderamente ellos quieren que los trabajadores trabajen, continúen desempeñando sus trabajos, y si es que el gobierno se ha declarado incapacitado y que no puede administrar la autoridad, pues ese es su problema. Pero los trabajadores, que son los que tienen el conocimiento de cómo desarrollar el trabajo, están aquí y estamos aquí unidos, disponibles a hacerlo, siempre y cuando se respeten los derechos alcanzados por todos los trabajadores de la Autoridad de Energía Eléctrica, ya sea mediante convenio colectivo o mediante el manual administrativo de la autoridad. Respeten los derechos de los trabajadores, respeten el concepto de patrono sucesor, y de la misma forma que ustedes quieren agenciarse y garantizarse sus derechos como empresa, los trabajadores tenemos pleno derecho a garantizar nuestros derechos como trabajadores unidos en un solo propósito, que es el de llevarle un buen servicio al pueblo de Puerto Rico, garantizando desde luego que nuestras familias y nuestras vidas estarán aseguradas. Pero eso, quien único lo asegura es el convenio colectivo, conforme a lo que se ha negociado en los últimos 80 años. Pero sabemos, gente, y no nos llamamos al engaño, que todo esto es pro forma, que todo esto es una farsa, que lo que se propone New Fortress genera Puerto Rico y el gobierno de Puerto Rico es sustituir a todos los empleados de la autoridad en un plazo de 2 años. Y para estos primeros 2 años necesitan de que los trabajadores de operación, los mismos trabajadores que se utilizan cuando hay un proceso huelgario para mantener las plantas funcionando, a esos trabajadores los necesitan para romperle el espinazo a todos los demás trabajadores y para romperle el espinazo al pueblo de Puerto Rico. Por eso es que los trabajadores no se van a prestar. Y yo los invito a que no se presten
a esta destrucción de la Autoridad de Energía Eléctrica, a esta destrucción de lo que son los derechos alcanzados durante 80 años de negociación colectiva. Y dentro de ese mismo marco de lucha es que cada uno de nosotros y nosotras tiene que leer la intención del patrono. Cuando nos dice, piensa, no pienses en la unión, piensa en ti y en tu familia. Esa misma es la política neoliberal que han venido vendiéndole por ahí a los trabajadores para que la gente piense a nivel individual y no piense en colectivo y de esa forma poder destruirnos más fácil. En la unión está la fuerza. Ese es el clamor y el grito de lucha de todos los trabajadores del mundo. En la unión está la fuerza, que en Puerto Rico lo ejemplificamos con todos para uno y uno para todos. Con la consigna obreros unidos jamás serán vencidos. Aquí se pone en práctica para todos los trabajadores de la unión. Sabemos que hay uniones donde los dirigentes han abandonado a los trabajadores, como ocurrió en el caso de la UITICE, otras que ni siquiera se escuchan, pero los trabajadores somos más. Los trabajadores tenemos la capacidad de, ante los mayores desafíos, echar hacia adelante y vencer. Esto no termina aquí, compañeros y compañeras. Yo creo que hay que mantenerse firme, exigir que si quieren nuestro trabajo, que paguen el costo de nuestro trabajo. Y nosotros, contrario a lo que ellos falsamente dicen, porque ellos dicen, le vamos a pagar lo mismo o más con Genera Puerto Rico. Pues nosotros no queremos que nos paguen más, que por el momento nos paguen lo que nos corresponde que nos paguen conforme al convenio colectivo y a los manuales administrativos de la autoridad. Que nos paguen eso por el momento, que de la negociación para mejorar los salarios nos encargamos luego. Pero ellos lo que quieren es destruirnos a todos para subcontratar todo el trabajo. De la misma forma que subcontratan la entrevista de los trabajadores, van a subcontratar con otras compañías para que esas otras compañías hagan cada uno de los trabajos. Son muchas las compañías que van a venir como buitres detrás de la presa herida para agenciarse el dinero de la Autoridad de Energía Eléctrica y finalmente el pueblo va a pagar las consecuencias. Bueno, y hablando de derechos de los trabajadores, la Universidad de Puerto Rico tiene un receso académico ayer y en el día de hoy, porque hay gente que se está ganando todavía $7.25 la hora, Ricardo. Fíjate, Alfonso, eso uno lo dice y parece una mentira. Durante varios meses, el Sindicato de Trabajadores de Empleados de la Universidad de Puerto Rico, estos son los trabajadores que realizan la limpieza, el ornato y el mantenimiento en los distintos recintos de la Universidad de Puerto Rico, están negociando y no tuvieron otra alternativa que tirarse a la calle utilizando el sagrado derecho a la huelga, que tener el derecho a la huelga quiere decir no ser esclavo. Los trabajadores pues se lanzaron a la calle a exigir, y conscientes del gran desafío que representa tirarse a la calle en huelga en estos tiempos. Los trabajadores se lanzan a la calle ante la situación asfixiante que tienen, donde sencillamente un número sustancial de trabajadores gana aproximadamente $7.26 la hora. Y sinceramente ese es un trabajo que no da para vivir. No solamente ganan $7.26, sino que tienen unas condiciones de trabajo pésimas que no le permiten poder satisfacer ni siquiera sus necesidades básicas. Y dentro del marco de ese reclamo se tiran a la calle, pero
el presidente sale a hacer una aclaración muy pertinente. Dice, no, yo estoy de acuerdo con ellos, que ganan poco. Pero fíjense que no es el mínimo que ganan, no es 7.25, es 7.26. Miren qué canalla el presidente y la aclaración. A hecha esa aclaración, dice estar de acuerdo con las demandas, pero entonces no hace nada para satisfacer las mismas. Aquí es donde se impone la creatividad administrativa y la justicia salarial. No, eso hay que visualizarlo porque alguna gente dirá, pero la universidad está en crisis. No, la Junta de Control Fiscal le quitó muchos dineros a la universidad y eso es cierto. Así que los trabajadores deben hacer algo. Bueno, si el carro suyo no tiene gasolina, por más necesidad que usted tenga, por más buena gente que usted sea, por más justo que usted sea, si no le echa gasolina al carro, el carro no camina y punto. Y lo mismo ocurre con los trabajadores. Llega el momento en que por más buena fe que tengan los trabajadores, por más lealtad que el trabajador pueda tener hacia el patrono, sencillamente si los chavos no dan para satisfacer las necesidades básicas, no se trabaja hasta que no cambien las condiciones. Y precisamente la función de un buen administrador es administrar con escasez de recursos, porque cuando hay recursos en abundancia, cualquiera administra. Así es que desde esa perspectiva, los administradores de la universidad tienen que hacer el mayor de los esfuerzos por sentarse y en forma creativa buscar satisfacer las demandas de los empleados para que estos puedan vivir mejor. Fíjense que hasta le han triplicado el trabajo, porque en aquellos sitios donde habían 75 trabajadores quedan 25 y hay edificios completos que solo le corresponde un solo trabajador tienen asignado para realizar las tareas, cosa que humanamente es imposible. Todos se han solidarizado con los trabajadores. Es importante esa solidaridad de todos los sectores universitarios con los trabajadores en huelga. Tenemos que entender como clase trabajadora, todos nosotros, tenemos que entender bien claro que lo que está ocurriendo en la Universidad de Puerto Rico, de algún modo, es lo mismo que le ocurre a los trabajadores de energía eléctrica, es lo mismo que le ocurre a los maestros, es lo mismo que le ocurre al pueblo completo cuando tenemos un gobierno que se niega a extenderle el salario mínimo federal a los empleados públicos, que nos engaña diciéndonos que va a haber una reclasificación de las plazas y después cuando viene la reclasificación resulta que no es ninguna reclasificación, nada. Mientras a los buitres les mantienen sus ganancias protegidas, mientras protegen a los inversionistas y a la clase trabajadora la dejan en el piso, nosotros tenemos que entender que se trata de las mismas situaciones, las mismas condiciones, los mismos enemigos y como tal nosotros, los mismos trabajadores, tenemos que tirarnos a luchar unidos para que sencillamente podamos cambiar la realidad y mejorar nuestras condiciones de trabajo. Bueno, Ricardo, y el tiempo es corto, pero tenemos que por lo menos hablar un poquitito sobre las encuestas del Nuevo Día, que siempre dan mucho de qué hablar. A la verdad, Alfonso, que las encuestas del Nuevo Día que esta semana ha salido a prácticamente a año y medio de las elecciones generales, pues siempre salen las encuestas del Nuevo Día. Encuestas que son sencillamente amañadas por el Nuevo Día y por la familia Ferrer Rangel. Encuestas que son duramente criticadas por los que saben de encuestas. Se cuestionan la metodología, la secretividad, el oscurantismo con cual se realizan las mismas. Yo solo le pregunto al pueblo de Puerto Rico, ¿alguna vez te han entrevistado para una encuesta del Nuevo Día?
Hágase usted esa pregunta o pregúntele a los suyos para que vea cómo estos señores amañan y manipulan las encuestas que ellos realizan. El objetivo de estas encuestas es claro, es crear opinión pública, fortalecer a sus candidatos que siempre son los mismos. Siempre son los mismos. Los candidatos de estos señores son los candidatos del bipartidismo, azules y rojos, que ellos los van turneando. Ellos los van cambiando según los intereses de ellos. Y todos sabemos cómo se están llenando las manos los Ferrer Rangel con todo este proceso de privatización que ambos partidos, los rojos y los azules, apoyan. Van cogiditos de la mano los rojos y azules y los Ferrer Rangel apoyándolos unos a otros en cada momento, en cada situación. Mientras vemos cómo la encuesta se concentra claramente en crear la opinión falsa en la gente de que no es viable, de que el pueblo no cree en las alianzas. Ellos hacen un esfuerzo por dejar sembrado ese puntito ahí de que el pueblo no cree en las alianzas para restarle posibilidades a los sectores, a los distintos sectores del país que estamos cansados del bipartidismo, de la corrupción y el pillaje al cual estos señores nos tienen ya acostumbrados. Le realzan la imagen a Jennifer, que la traen cargadita desde hace tiempo, la llevan cargada como si fuese una reina y no es ninguna reina. Bueno, es la reina de los empresarios de los muelles, de los fonalleras, de los ricos que la mantienen ahí en stand-by, esperando la oportunidad para asegurarse que esa imagen no caiga y ellos poder seguir tumbándole el dinero al pueblo de Puerto Rico. Y lo que nos tenemos que preguntar nosotros como país es ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nosotros vamos a permitir que los Ferrer Rangel sean los que determinen la política pública, la opinión pública en nuestro país? ¿Hasta cuándo nosotros vamos a permitir que esos ladrones controlen y manden en el pueblo de Puerto Rico? Pero eso no lo podemos hacer con meramente quejarnos. Tenemos que salir a la calle a defender lo que es nuestro, a denunciar la corrupción, a denunciar la payola, a denunciar a todos estos corruptos que día a día se van quedando con nuestro país, y ya es evidente el plan de ellos de desplazar a los puertorriqueños para quedarse ellos con nuestra tierra y solo ellos quedarse con un puñado de gente que les sirva de servicio para ellos disfrutar lo que es nuestra patria, lo que es nuestro país. No lo podemos permitir. Vamos a la calle, vamos a defender al país y que nadie tenga duda que un país distinto es posible. Vamos a hacerlo, que no caiga la fe ni la esperanza. Vamos hacia adelante. Así sea, Ricardo. Buen fin de semana. Gracias y adelante. Escuchaban a Ricardo Santos en el acostumbrado. Bueno, gente, hay que seguir la pelea. No nos podemos quedar dados. No nos podemos quedar callados y mucho menos dados. Hay que seguir para adelante, gente. Apoyar a los compañeros de la Universidad de Puerto Rico. Gente, recuerden, trabajadores y trabajadoras de planta, que no caiga la fe. Todos unidos. Uno para todos y todos para uno. Que nadie se deje engañar por los canallas que nos quieren robar el trabajo y nuestros derechos. Recuerda, pasa el video y vamos para adelante, gente. Que Dios bendiga a Puerto Rico.